el alto rendimiento está asociado a alcanzar mi máximo potencial. Ujú. En el área que tú me digas, físicamente, mentalmente, psicológicamente, técnicamente, tácticamente, pero eso no es exclusivo del deporte. Alguien que está fuera del deporte, un músico o alguien que hace música, técnica y tácticamente también va a adquirir ciertas habilidades que le van a permitir alcanzar su máximo potencial desde lo que tiene. ¿Las emociones son necesarias en el alto rendimiento? Sí. Y para competir también. Ojo, alto rendimiento en el proceso también lleva algo de competencia. Si sabemos un poquito de funciones emocionales, vamos a entender que el enojo es la emoción que se necesita para competir. Es vía Bluetooth y empezamos a monitorear la actividad cerebral en 4 ondas cerebrales, que es gamma, beta, alfa y teta. Entonces, el enojo en alfa es la misma emoción, solo que en alfa se convierte en pasión. Es una emoción que me permite competir, porque es una de sus funciones. Pero el enojo en gamma me va a sacar de control, me va a llevar a huir, a paralizarme o a luchar, perder el control del impulso por completo, pero es la misma emoción. El alto rendimiento implica que quienes dirigen, quienes están acá, quienes hacen deporte, sepan conducir emocionalmente. Estamos llevando a un color que se llama violeta, que significa estado alfa, y tiene ciertas condiciones cerebrales que se reflejan a nivel mental y emocional, como el involucramiento total, la atención, la concentración, la focalización, narrativas positivas, una serie de elementos que hace que tu rendimiento suba. También cualquier persona puede ser una persona de alto rendimiento. Cualquier persona puede llegar a ser una persona de alto rendimiento si entiende que el alto rendimiento es una forma de pensar. Sí, la respuesta en concreto es sí. Las personas pueden pensar que esto es algo como muy difícil, pero en realidad es más sencillo de lo que la gente cree y que además es de fácil acceso. Pues está muy padre el tema de hoy. Yo creo que algo interesante es que le damos la bienvenida a Tania Ramírez, que aparte de ser una gran amiga, es una persona súper interesante, que tiene una compañía de entrenamiento de cerebros, ahorita se los va a contar, y que tiene una historia impresionante, atleta profesional, alto rendimiento también. Y la pregunta que nos dimos fue esa, ¿no? Es muy grande la palabra alto rendimiento para las personas en general, inclusive para atletas. Pero hoy nos va a llevar a un viaje increíble en donde vamos a entender que el alto rendimiento, como lo dijiste hace un momento, puede generar bienestar, ¿no? Sin duda. Entonces, pues bienvenida. Gracias. Bienvenida, Tania. Y retomando un poco lo que decía Emi ahorita, y hablábamos del alto rendimiento, y muchas veces se puede directamente asociar al deporte, pero me gustaría que nos platicaras qué es vivir una vida en alto rendimiento, o sea, qué significa el alto rendimiento, qué implicaciones tiene, y realmente se acota el deporte o cómo se podría utilizar. Sí, aquí me gustaría hablar de 2 cuestiones que nos van a dar mucho sentido. Primero, el alto rendimiento está asociado a alcanzar mi máximo potencial. En el área que tú me digas, físicamente, mentalmente, psicológicamente, técnicamente, tácticamente, pero eso no es exclusivo del deporte. Alguien que está fuera del deporte, un músico o alguien que hace música, técnica y tácticamente también va a adquirir ciertas habilidades que le van a permitir alcanzar su máximo potencial desde lo que tiene. Y por otro lado, nos sumamos en que ese máximo potencial que podemos alcanzar esté acompañado de salud mental. Técnicamente, ahí estaríamos hablando de que una persona es un alto rendimiento, definido de la siguiente manera. Tú imagínate que vas a un gimnasio, pongamos ese ejemplo, ¿no? No todos los que estamos ahí a lo mejor estamos relacionados con un deporte organizado, ¿verdad? Pero hay personas que están yendo ahí y están yendo a favor de su propia salud. Lo que no se dan cuenta es que no solo están trabajando su cuerpo, están trabajando su mente. Porque cuando tú vas, entonces lo que está sucediendo es que empiezas a tener algo que se llama constancia.
Si yo empiezo a ir constantemente, no necesariamente a la misma hora, pero sí voy con cierta constancia, porque disciplina y constancia es distinto. Totalmente. Entonces, imagínate que yo empiezo a ir y la constancia es una habilidad que mi cerebro va adquiriendo, porque lo estás entrenando, empieza a ser una vía neuronal y entonces empieza a adquirirlo. Adquieres una habilidad, pero luego a lo mejor escalas eso y empiezas a ir todos los días a una hora determinada con un programa determinado. No solamente estás trabajando tu cuerpo, estás trabajando tu mente porque adquieres una habilidad que se llama disciplina. Y así me puedo ir. El alto rendimiento por eso es una cuestión mental, porque esas personas se van dando cuenta que todo lo que entrenan mejoran y todo lo que mejoran lo adquieren y todo lo que adquieren lo perfeccionan, y cuando tú tienes el dominio de una habilidad, eso se llama alto rendimiento. Entonces eso es el alto rendimiento, la adquisición de habilidades. Cuando las personas como nosotros estamos acá, nosotros todos los días nos habilitamos en el compromiso. El compromiso es la unión de la disciplina con un propósito. Cuando tú a la disciplina le pones un propósito, ¡pam!, eso se convierte en compromiso. Te habilitas y que vas a encontrar una persona con una alta habilidad o dominio del compromiso. ¿Y cómo va a ser su vida? Va a estar llena de alto rendimiento. Es mucho más sencillo si lo pensamos de esta forma. No, está increíble. Aparte, creo que, bueno, en general, esta información que nos estás entregando y que nos estás platicando, pues cambia mucho el paradigma de lo que la gente piensa de lo que es un alto rendimiento, ¿no? Normalmente, el alto rendimiento, si yo me voy aquí y ustedes piénsenlo rápidamente, alto rendimiento, ¿qué les llega a la cabeza? ¿Qué te llega a ti a la cabeza cuando te dicen alto rendimiento? Campeón de un deporte. Campeón, ¿qué más? Yo lo dije hace rato, sacrificio. ¿Qué más? Sí. Una persona con talento, con habilidad, también me llega a la mente. Entonces creo que hay muchas cosas tanto positivas como negativas, pero lo que acabas de decir, pues más bien se centra sobre habilidades positivas, como ser constante, luego convertirte en tener disciplina, y que creo que aparte de todo eso, si lo permeamos en lo que hacemos en general, no nada más cuando vas al gimnasio, pues te conviertes en una persona, puedes ser un papá de alto rendimiento, un ingeniero de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento, o sea, todo es alto rendimiento, y creo que ahí es donde viene la parte interesante en donde no se asocia con ganar o perder, sino más bien se asocia con un estilo de vida. Y también, y lo hablabas ahorita, también sobre el proceso, ¿no? O sea, porque no tienes que ser campeón ahorita para ser una persona de alto rendimiento. No. O sea, es el proceso en el que tú estás a lo mejor creando ese camino para algún día llegar a lograr lo que quieres, pero ese camino, o sea, si tú tomas la decisión hoy y tomas las decisiones correctas y los comportamientos correctos, pues realmente estás empezando una vida en alto rendimiento. Ustedes ya se están dando cuenta de la diferencia entre una mentalidad de alto rendimiento, que es una mentalidad en crecimiento, y una mentalidad que está fuera del alto rendimiento, porque es una mentalidad fija. Cuando hablamos de procesos, como lo acabas de mencionar, estamos hablando de alguien que entiende y su sistema de creencias está enfocado en que esto no va a tener recompensas inmediatas. Claro. Porque estamos diciendo, es sencillo, sí, a ver, es sencillo, pero implica ciertos elementos de esfuerzo. Lo segundo es que va a tener una longevidad de adquisición de habilidades y no se centra en el resultado. Y lo tercero es que una mentalidad en crecimiento, como bien sabemos, va a favorecer la toma de decisión más que el resultado. Esto implica para muchos de nosotros aceptar que nos vamos a equivocar y por la equivocación vamos a aprender a tomar decisiones y vamos a seguir. Y vamos a mejorar. Y vamos a mejorar. Todo lo que entrenas, mejora. Así es. A diferencia de la mentalidad fija que se centra en el resultado. Cuando nos centramos en el resultado, lo que va a suceder es que buscamos recompensas inmediatas, ganar o perder. Eso es sumamente limitante y no genera bienestar, porque la posibilidad de abandono es muy probable. Y la frustración y las expectativas son muy grandes. El manejo de la frustración, las expectativas son muy grandes. Hace poco hablábamos justamente de la mentalidad en crecimiento y en la mentalidad fija.
y cómo nos basamos en el resultado. Déjenme ponerles este ejemplo porque yo atiendo a papás, atletas de alto rendimiento, gente profesional, olimpistas, pero ahora también mucho en el deporte de competencia formativa, para pasar a la alta competencia formativa. Esto no solo está en el deporte, esto está en general. Entonces, en ese sentido, imagínate cualquiera de nosotros, ¿no? Imagínate que tú eres papá, que eres coach, que eres líder, que manejas una empresa. Ajá. Y entonces, cuando tú te imaginas esto y te llega alguien, lo voy a poner en un coach, que es el ejemplo que tengo, que le llega un chico, y este chico tiene un talento para jugar básquet, pero talento en serio. Entonces este chico, lo que va a suceder es que lo toma el coach no entiende mucho a lo mejor de mentalidades del alto rendimiento, ¿y qué va a hacer? Bueno, este chico todos los sábados va a tener muchos minutos y mete muchas canastas, muchas, pero no va a entrenar. No importa, el siguiente fin de semana lo vuelvo a meter, mete un montón de puntos, pero este chico cuando va a entrenar, si es que va, no se mete a fondo en el entrenamiento. Pero no importa, lo sigo metiendo. Y este chico vuelve a meter un montón de puntos y cuando las veces que va a entrenar no se mete a fondo y cuando puede pasar el balón no lo pasa. Va a privilegiar su propio movimiento para alcanzar el resultado. Su propio talento. Su propio talento. Entonces, ¿qué va a pasar? Este chico va a ir, pero el tema es que no trabajó su mentalidad. Va a llegar un punto donde se va a topar, porque este chico tiene mucho talento, pero no se habilitó en disciplina, ir a entrenar. Ni en trabajo en equipo. No se habilitó en esfuerzo. El esfuerzo es la habilidad clave cuando hablamos en alto rendimiento. Eso es lo complejo del alto rendimiento. Claro. Okay. El esfuerzo es una habilidad, ahora me meteré ahí. Y no se habilitó en compromiso porque no tiene un compromiso con el sus grupo. compañeros. Entonces, claro, llega, tiene muchísimo talento y cuando viene la hora, que la gente confunde profesionalización con alto rendimiento, para ir hacia allá ya no le alcanza, porque si un coach a ese nivel tiene que decidir entre alguien habilitado o no habilitado, usualmente elige el habilitado. Y por ahí, imagínense este mismo ejemplo, ¿no? Puede ser en este mismo equipo. Tengo uno que siempre llega temprano. Tengo uno que no se mete a fondo, se mete 3 veces a fondo, porque siente que no es tan talentoso. Tengo uno que se sabe todas las jugadas. Tengo uno que domina técnicamente casi todos los fundamentos. Este no tan talentoso se fue habilitando y habilitando y habilitando y habilitando y habilitando hasta que llegaron al mismo lugar. Por eso la gente en general muy talentosa, sin mentalidad de alto rendimiento, no llega. Y la gente no tan talentosos, cuando nos habilitamos, ¡pah!, damos el salto de calidad porque entendimos que es una cuestión de habilidad. Si lo traduzco, básicamente es este coach, si está privilegiando que juegue, está viendo el resultado, eso es una mentalidad fija. A futuro esto no te va a dar los resultados que esperas, no es sostenible. Pero si yo como líder apuesto por el proceso, me mantengo y le doy minutos y espero y soy paciente, eventualmente le creo una mentalidad en crecimiento y eso te va a dar resultados. En resumen, el talento sin habilidad no es alto rendimiento. Hay un libro buenísimo que me encanta que se llama Grit, que justamente habla mucho de eso, que es un poco habla sobre la resiliencia también un poco, ¿no? Es una habilidad. Que es una habilidad y hacen un estudio justamente en una escuela militar estadounidense donde querían buscar la relación entre pues, la gente que era aferrada, ¿no? Y la gente que tenía talento, ¿no? Ajá. Y se dieron cuenta que muchas de las personas que no terminaban esa escuela, porque era muy, muy dura tanto físicamente como académicamente, no eran los que tenían las mejores calificaciones cuando entraron, eran los que tenían una mentalidad pues de eso, de crecimiento y de aferrarse y de esforzarse y de trabajar sus talentos, ¿no? Claro. Entonces creo que al final mucho es eso, si tú eres una persona que no es tan talentosa, pero como tú dices, le pones las horas para perfeccionar tu técnica, para aprender y para crecer, pues vas a adquirir en ese proceso, en ese camino, otras habilidades que te van a hacer mucho más integral, ¿no? Y eso a la postre se traduce en bienestar. Imagínate que yo tengo esta mentalidad y que a mi cargo tengo un grupo de niños o estoy criando o dirijo una empresa. Imagínate si yo tengo esto,
lo que puedo hacer por esas personas en el cambio de su mentalidad es esto que se va a quedar para su vida. Tú ponme el problema que quieras, Emi. El que tú me digas, ¿verdad? Si una persona está habilitada en disciplina, el problema que tenga enfrente eventualmente lo va a resolver porque ya tiene la habilidad. Por más talento que tenga, si yo no sé o no tengo la habilidad de la disciplina y la constancia, va a ser muy difícil que yo lo pueda resolver. Entonces esto básicamente se traduce en bienestar porque esta mentalidad nos da habilidades de afrontamiento para la vida. Y ahí ¡fua! Cambia, no es nada más trabajar mi cuerpo, es que trabajo mi cuerpo, mis emociones, mi mente, mi química cerebral. Y si tú habilitas a alguien en afrontamientos para la vida, entonces el deporte se vuelve un pretexto. Y eso es lo bonito del deporte. Reunirnos aquí es el pretexto de algo mucho más propositivo y superior incluso a nosotros mismos. Bueno, ahí es como, por ejemplo, creo que es bien importante en donde toda la gente que empieza a hacer deporte, a cualquier edad, en cualquier momento, si llegas a un lugar adecuado, en donde hay gente que es dedicada, que ama lo que hace, que a lo mejor inclusive es inconscientemente de alto rendimiento, porque hoy lo estás diciendo que hay mucha gente que puede ser de alto rendimiento inconscientemente. O sea, a ver, tú platícame tu vida. Pues yo hago esto, me levanto todos los días, tengo esta disciplina, como de esta forma, siempre trato de estar para mis empleados, para mi equipo, para mis alumnos. Entonces, eres de alto rendimiento. Y cuando lo tomas así, entonces quita todo el paradigma de que la gente piensa en general, ¿no? Y que ahora está increíble esta información, que el alto rendimiento está totalmente ligado a la parte profesional y es inalcanzable, ¿no? Exacto, tal cual como lo acabas de describir. O es muy difícil de alcanzar. Porque es una creencia muy limitante que nos encontramos recurrentemente. Esto es solo para gente elite. Especial. A ver, ¿no? Esta mentalidad la podemos desarrollar cualquiera de nosotros. Y entonces eso ya te pone en un lugar mental distinto. Sin confundir que el deporte élite o el deporte elite no necesariamente es alto rendimiento. El deporte elite es donde se conjunta un talento, que eso es algo fijo. Si yo nací con una voz de barítono, pues así nací, no hice más por eso, es algo que yo traigo, ¿verdad? El talento con la habilidad. O sea, digamos que si hay una predisposición, por así decirlo, genética, ¿no? En cuanto a lo que tú tienes en tu repertorio genético combinado con el empeño que tú pones para hacer que las cosas se logren. Creo que ahí es la combinación de poder llegar a ser campeón, ¿no? Sí, bueno, coincido contigo, tendríamos que definir qué es ser campeón, ¿verdad? Hay un concepto que a mí me encanta, también muy fuerte, de Coach Gorosito. Me gusta mucho este concepto a nivel psicológico, que él dice: se puede ganar perdiendo y se puede perder ganando. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, él habla de los procesos. Puedo ganar y a lo mejor el proceso se perdió. Ok. Ajá. Ahí no hay cierta adquisición, no creaste una mentalidad, no gestionan a nivel sacrificaste emocional. a lo mejor muchas cosas en el camino. Exacto. Pero también puede ser que el resultado en puntos no te favorezca y aún así tú haber ganado, claro, ¿verdad? Depende de dónde lo queramos poner. Si estamos en una etapa muy formativa o recreativa, depende mucho de eso, porque entonces alguien que viene al gimnasio, ¿es campeón o no es campeón? Sería difícil de tasar si no hay un puntaje, claro. ¿verdad? Pero si tú ves el proceso y en ese proceso vas logrando pequeñas cosas, entonces eventualmente la sensación que tú vas a tener es esa, hasta alcanzar la meta, ¿cierto? Pero si yo vengo aquí y utilizo otras técnicas y otros procesos que implican a lo mejor hacer este proceso alimentario, trabajar mi mente, venir, tal, y utilizo otras cosas, bueno, a lo mejor lograste el objetivo. ¿Y sabes qué se Pero me está el proceso es el discutible. Claro. ¿Y sabes qué se me está, estoy pensando? También el alto rendimiento se contagia. Sí. Y eso está cañón, porque una cosa es, tú puedes pensar que el alto rendimiento es como individual, no es tu responsabilidad, es tu disciplina, pero no, porque por ejemplo, cuando vienen aquí y se arma un grupo de entrenamiento y entonces llega uno nuevo y se hacen amigos, ¿no? Es más, yo podría decir que nuestra relación desde que te conocí, lo único que ha generado es que nos vayamos
yendo hacia el alto rendimiento. Porque es una presión entre primero amigos, luego socios, luego con un objetivo en común, ¿no? Y en donde las responsabilidades se dividen unas, pero al final vamos sobre algo y entonces vamos creando disciplina, vamos creando constancia y entonces, y está padre, porque creo que eso se contagia. Totalmente. Dice Bandler, que es una de las personas con las que yo me certifiqué en PNL, que si hay algo contagioso son las emociones y el alto rendimiento está asociado a cómo estoy yo en mi energía emocional y cómo te la contagio, porque eso también, la conducción emocional, crear estados, que es la química cerebral, es una habilidad. Entonces, claro, si tú traes esto, eventualmente va a impactar en mí. Es más lo que nos pasa a nosotros, simplemente, ¿no? O sea, bueno, yo tengo la suerte de entrenar con ella y con Glory, pero realmente tú me has llevado a una mejora, de verdad te lo puedo decir, impresionante. Porque ahora, por ejemplo, ya sé que cuando voy a dar la clase, primero me siento más responsable de que tengo que ir, me quiero volver más preciso, porque esto, si no alimento esa parte, esa magia de cuando tú compartes tu clase y cada vez vas haciendo algunos cambios, no quiere decir que sea mejor la clase, sino que siempre sea algo que te traiga algo diferente, ¿no? Y que de repente yo llevaba años sin hacer estamina. Años, por ejemplo. Y ahora, todos los jueves, ya se instaló que todos los jueves la clase de bici es de estamina. Y es mi clase favorita. La disfruto enorme porque es algo en donde es retador, no nada más para mí, para todos, pero toda la gente que está entrando y gente normal como el Doc o como gente que a lo mejor está empezando su vida fit y les contagias, pero aparte los llevas a una mejora continua. Y aparte creo que está totalmente casada con la parte mental porque eso te hace un sentido de superación. Sí. Sí, y agregaría, no solamente podemos afirmarlo, nosotros trabajamos con una tecnología de electroencefalogramas vía Bluetooth, donde podemos medir la actividad cerebral en tiempo real, ¿cierto? Entonces, ver la actividad cerebral en tiempo real, ahora lo verán quienes nos están siguiendo, y cómo se pone un cerebro en morados que tiene una condición específica de explicación. Eso que él está sintiendo y cómo está, entonces va a impactar en mí. Y entonces que mi cerebro tenga esa sincronicidad con él, que lo van a poder ver ustedes, es verdaderamente impactante. Cada vez que venimos a hacer ejercicio, cada vez que nos metemos en una comunidad, que tenemos un propósito en común, pues claro, lo que estamos haciendo es alto rendimiento, porque el alto rendimiento no es otra cosa que una mentalidad, la capacidad que tengo de conducir emocionalmente, que es una habilidad, y la química cerebral. Eso es lo más interesante de lo que se propone dentro de un ámbito. ¿Cómo genero yo esos estados? Oye, a ver, por ejemplo, esto me saca también muchas preguntas, porque ahorita que estabas platicando sobre el alto rendimiento de este basquetbolista, ¿no? Que al final tiene esta asociación con su equipo. Y dije, oye, pues es que esto mismo aplica para las empresas, ¿no? Y escuchamos mucho, yo quiero tener un equipo de alto desempeño, yo quiero tener una empresa de alto desempeño, pero ¿hasta dónde es alto desempeño? Y hasta dónde, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con muchos amigos que trabajan en consultoras, ¿no? Por ejemplo, o sea, no duermes, no comes, ni siquiera te estás divirtiendo, ¿no? O sea, yo digo, eso, para mí, yo lo veo y digo, yo no creo que eso sea alto desempeño. Y por el otro lado veo equipos de personas que se están divirtiendo, que le están pasando bien, que están haciendo cosas increíbles, que es gente muy productiva. Entonces, también creo que sería importante poder darle herramientas a las personas para que identifiquen cuándo realmente es alto desempeño y cuándo ya es algo que a lo mejor se trastornó en algo distinto, ¿no? Qué buen ejemplo. Porque esto aplica en general. Hasta en el deporte. Hasta en el deporte, igualito. En una empresa, en el ejemplo que acabas de poner. Voy a tomar tu ejemplo y lo voy a poner en un contexto de la industria del deporte. Ponlo en cualquier industria. Yo lo voy a poner en la industria del deporte, que es, digamos, lo que me asemeja más al ejemplo que me estás dando.
El deporte o la industria del deporte es el deporte profesional. Velo como cualquier otra industria, de autos, de aviones, yo qué sé. Ajá. Cuando es una industria, en general no se privilegia el proceso. Ok. En una industria se va a privilegiar el resultado. Entonces, vamos a crear equipos de alto desempeño. Yo digo, no sé si esto es posible con esta visión y con esta estructura. Es como si un entrenador profesional me dijera, vamos a hacer un proceso formativo con los jugadores. Probablemente esa empresa te diga, ni tengo el recurso, ni tengo el tiempo, ni me interesa. Yo lo que quiero es ganar. Yo lo que quiero es ganar. Está pues, y a ver, no está mal. Esa es la industria. Tenemos las reglas claras. Entonces ahí, ¿qué tanto puedo crear yo esto del alto desempeño, cohesión, disciplina, compromiso? Porque si tú tienes compromiso, no tienes compromiso, si tienes disciplina, pero ganamos, a mí me da igual. Ajá. Por eso el profesionalismo es tan complejo. Tan complejo. ¿No sirves? Te vas. ¿No me estás dando el resultado? Te vas. Ahí sería muy difícil formar estos criterios. Claro. Ajá. Sin embargo, si, digamos, esta industria permitiera esta creación de equipos de alto desempeño, entonces privilegiaría el proceso, lo que implicaría que hoy reconocemos que estamos perdiendo. Claro. En unos años vamos a ganar, pero implica que aceptes esto. Claro, el proceso. El proceso. O sea, las empresas tendrían que cambiar esa mentalidad de resultado por una mentalidad de trabajo, ¿no? De premiar el proceso de trabajo para llegar a los resultados. No sé si tendrían que cambiarlo. Yo con lo que empiezo cuando me invitan a trabajar con estos segmentos es primero con entender qué quieren. Ya entendimos qué queremos, ok, ahora qué se puede. Porque no necesariamente lo que quieres es posible en un mismo nivel. Yo quiero hacer equipos de alto rendimiento privilegiando el proceso con estas características. ¿Qué tanto es posible? Porque si no, los niveles de frustración son altísimos. ¿Me explico? Y podríamos entonces, de cierta manera, asociar que también el alto rendimiento es felicidad. Porque habíamos pensado que, a ver, el alto rendimiento la gente pensaba que es sacrificio, que es dolor, que es aislarse. Y ya vimos que es completamente otra cosa. Es disfrutar el proceso. Es disfrutar el proceso, es ¿no? estar más presente. Pero entonces ahora, proceso. creo que, por ejemplo, algunas empresas entendieron que cuando están en esto, que solamente buscan los resultados y estresan a la gente y la gente empieza a trabajar 18 o 20 horas y justo empieza todo lo que es el sacrificio, el no comer, el no atender a tu familia, ¿no? En lugar de ser positivo, va hacia algo negativo, ¿no? En cambio, cuando tú pones inclusive, ves que una para jugar futbolito, un área para inclusive dormirte, que no trabajes más de ciertas horas, que recortan la semana en lugar de 6 días a 5, ¿no? Y que la gente dice, ¿por qué? Pues están buscando el alto rendimiento. Entonces el alto rendimiento te va a llevar al resultado, pero tú sabes que en lugar de estar fijado en el resultado, estás fijado en que tu gente se convierta y esté disfrutando. Porque si pasa eso, los resultados van a llegar. Y adquiriendo, porque si tú haces esto que acabas de mencionar y privilegias el proceso, esas personas se van a sentir seguras, se van a sentir confiadas, se van a sentir vistas. Y aparte van a ser leales. Va a habilitar. Van a estar contigo. En esta sensación de cierta tranquilidad. Ojo, acá no perdamos de vista algo, porque cuando la gente me dice rendimiento, casi siempre pienso, ¿qué piensan que es el rendimiento? Porque la gente lo tiene muy asociado con ganar. Ajá. Sí, totalmente. O lograr. Totalmente. ¿Cierto? Va desde ahí. Y sí, hay una parte que está asociada al logro, solo que el logro tiene que ver o con el resultado o con el proceso. En el alto rendimiento, o más bien en el rendimiento, consideramos 4 áreas. No lo perdamos de vista. En lo que tú me digas, el rendimiento se divide en estas 4 áreas. ¿Cómo eres físicamente? ¿Cómo eres tácticamente? ¿Cómo eres técnicamente? ¿Y cómo eres psicológicamente? A lo que te dediques. No perdamos de vista las 4 áreas del rendimiento para que podamos comprenderlo de mejor manera. En la cosa que tú hagas, el rendimiento tiene 4 áreas. Ajá. La física,
la técnica, la táctica y la psicológica. El área psicológica es el diferenciador. Eso es lo que hace que seamos o no seamos un alto rendimiento en general. Pero piensa en la persona que tú quieras, en un deportista, en alguien que es un líder de la industria, en un empresario, piensa en un músico, piensa en quien tú quieras, ¿verdad? Y imagínate cómo es físicamente. Físicamente, esta energía que tiene en su cuerpo, esto que es su instrumento, tal, su cerebro, físicamente cómo es, ¿verdad? Tácticamente cómo es, técnicamente cómo es. Vamos a ponerlo otra vez en la industria del deporte, pero puedes ponerlo en lo que tú haces. Sin duda aplica. Pensemos en este chico que acaba de ganar el Roland Garros. Es Carlos, Sainz, Carlos Alcaraz. Alcaraz. Ajá. Vamos a ponerlo ahí en su rendimiento, ¿cierto? ¿Cómo es físicamente? Después de jugar 5 horas, tú puedes darte una idea de cómo está hecho físicamente y cómo puede con ese instrumento ejecutar lo que necesita ejecutar. ¿Cómo es tácticamente? Los movimientos que requiere el tenis, ¿cómo los ejecuta? Porque el rendimiento tiene que ver con el dominio de la ejecución de lo que tú te dediques. Totalmente. Ajá. De lo que tú te dediques tiene que ver con el dominio de la ejecución. Tácticamente, ¿cómo es? Esta técnica, ¿cómo la aplicas en una estrategia? Ajá. Ahí está la toma de decisión, la lectura de juego. Ponlo en el lugar que tú me digas. La toma de decisión es vital como habilidad. La lectura de juego para decidir efectivamente es vital. Y finalmente, psicológicamente, ¿cómo es? ¿Cómo conduce emocionalmente? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cómo gestiona? ¿Qué tan resiliente es? ¿Cómo se esfuerza? ¿Cuál es su compromiso? Piensa en cualquier persona en estas 4 áreas. Y hagamos un ejercicio simple. Tú, ahora que estás ahí, piensa en ti mismo. Del 1 al 10, ¿cómo te evaluarías en cada área siendo 10 el más alto? Físicamente, del 1 al 10, ¿cómo te calificas? Técnicamente, a lo que te dediques. Yo me dedico, por ejemplo, también a la psicoterapia. Del 1 al 10, técnicamente, ¿cómo me evaluaría? ¿Cierto? A lo mejor tú administras, ¿no? Llevas la administración de una empresa. Técnicamente, ¿cómo te evaluarías? Tácticamente, ¿cómo te evaluarías? Y psicológicamente, ¿cómo te evaluarías? Tácticamente sería estratégicamente. Estratégicamente, porque una cosa es que yo sepa la ejecución de ciertos movimientos y otra cosa es que yo sepa aplicar esos movimientos ante una circunstancia en particular. Son distintos, ¿no? Esto es muy estratégico. Y de eso depende tu rendimiento. El puntaje que tú hayas obtenido vas a encontrar dónde está y además te va a dar el área. En qué área necesitas invertir para crear este rendimiento óptimo y efectivo que se hace a través de una mentalidad. No, está súper fuerte. Sí, está cañón. Porque entonces nos estamos dando cuenta, y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, que perseguir el alto rendimiento es algo súper positivo. Sí. Si lo ves de esa forma. Y yo agregaría. Es algo de querer lograrlo. Y si como líder, pero sobre todo lo pondría en estos términos, como líder, como coach, y si eres papá o mamá, pues es la mejor herencia que le puedes dejar a tus Totalmente. hijos. Que desarrollen una mentalidad en crecimiento que les implique que se pueden habilitar. Yo recuerdo muy bien, en el Comité Olímpico Mexicano hubo una plática con Nadia Comaneci hace tiempo, y tengo en mi memoria esta pregunta que le hicieron a ella, ¿verdad? Un periodista le preguntó, ¿por qué eres la gimnasta con más preseas olímpicas de la historia? O sea, ¿qué es lo que te hace tan diferente, no? Claro, la mujer tiene muchísimo talento, pero mi punto va acá. Ella lo volteó a ver y le contestó lo siguiente. Le dijo, porque yo unos días amaba ir a entrenar. Amaba entrenar, me encantaba. Había días que odiaba ir a entrenar, no tenía motivación, no quería. Pero todos los días fui a entrenar. Y hablaba de esa mentalidad. Ajá.
de cómo se habilitó en la disciplina y en la constancia y los resultados que le dio, aún con el talento que tenía. Y eso es una herencia fantástica, siendo líder, siendo coach, siendo papá, en cualquier proyecto, mamá, de ser que alguien desarrolle esta habilidad es maravilloso. Claro. Y, por ejemplo, ahí, y digo, esta es mi percepción, no significa que sea la verdad absoluta, pero yo creo que veo ahora muchos papás justamente blindando a sus hijos de esa incomodidad, ¿no? Como decías ahorita con el ejemplo de la gimnasta, a veces aunque no quieras, pues es aprender a mediar tus emociones por ese objetivo que tienes a largo plazo. Y ahora sí veo como mucho pues no quiero que mis hijos vivan ninguna incomodidad, ¿no? O hasta de manera personal, ¿no? Yo no quiero vivir incomodidades. Y eso al final, pues... ¿Pero sí, qué es la incomodidad? Pues sería eso, ¿no? Sería cualquier cosa que pues, te saque un poquito de tu confort, ¿no? O sea, si tú estás muy cómodo en tu casa viendo la tele, no quieres sentir la incomodidad de levantarte y ir a entrenar y sentir el esfuerzo, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor con tus hijos, ¿no? No quieres que a lo mejor ellos se esfuercen demasiado, entonces tú haces el trabajo por ellos y entonces no les estás permitiendo a ellos sentir la incomodidad de esforzarse en cualquier cosa, ¿no? En vez de premiar el proceso, estás dando el resultado. Entonces también al mismo tiempo, pues a veces el resultado puede ser que ni siquiera lo perciban porque no vivieron el proceso, ¿no? Acabas de tocar la otra fibra sensible del alto rendimiento, la incomodidad. Ya hablamos de una mentalidad en crecimiento de adquisición de habilidades. Ahora la otra fibra es, ¿esto es incómodo? La respuesta es sí. Esta fibra que se toca, a mí me encantaría que alguna vez pudieran ir a uno de los talleres que facilito, porque uno de los ejercicios más simples es que cuando llegan y se sientan, ¿no? De inmediato les digo, párate y cámbiate de lugar. Porque mi intención es incomodarlos, ¿verdad? Porque muchas veces la mayoría de nosotros queremos cambios sin incomodarnos. Incomodar significa no solamente salir de tu zona de confort, que no implica esfuerzo. Implica que la emoción que va a estar ahí es el desagrado. Va a haber mucho desagrado. Ajá, y es una emoción incómoda. Claro. ¿Cachas? Sí. Entonces, pues a mí lo que hablamos de grabar, ¿no? Que no nos gusta a veces grabar, ¿no? Y aún así, pues, no. O da miedo. También el miedo puede ser una emoción sumamente incómoda. Ajá. Acuérdense que cuando rompemos el límite, salimos de la zona de confort, la siguiente zona se llama zona de miedo, por eso es tan incómoda. Ajá. Luego viene la zona de aprendizaje y luego la zona de dominio. Y volvemos a empezar y así empujamos los límites de una persona para que sea expansiva y se convierta en una... ¿Lo puedes repetir otra vez? Hablábamos de la incomodidad y de la zona de confort, cómo se relacionan y cómo esto está asociado al alto rendimiento, porque esa es la otra fibra. Ajá. La incomodidad. El alto rendimiento tiene que ver con la incomodidad, sí. ¿Por qué? Porque el alto rendimiento es expansivo. Esa es una mentalidad donde sé que si entreno mejoro y que al entrenar voy a ir rompiendo mis propios límites para ir adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, y para mejorar hay que incomodarse. Hay que incomodarse porque está en la zona de confort. Esto significa que es algo que domino, que ya no me requiere esfuerzo, que ya no me requiere cierta, a la mejor disciplina, tal, ni motivación, por ejemplo. No cargo más peso. Estoy en la zona de confort, ¿no? Pero entonces llega alguien que está más habilitado que yo y me empieza a empujar. Ajá, porque está habilitado, porque sabe acompañar. Se rompe ese confort y va a entrar en algo que se llama zona de miedo. Esto no lo conozco y el cerebro lo que no conoce es una amenaza. Y entonces empieza a entrar en mucho miedo, en una emoción sumamente incómoda, porque el miedo en general es una emoción incómoda. Si se pasa, que usualmente lo que sucede en esta zona, que es una zona de adquisición de alto rendimiento, puede ser que me regrese y que diga, no, esto es demasiado. No es que esté bien o esté mal regresar, eso es parte del proceso del alto rendimiento. Regresar está bien porque es volver a intentar. Y vuelve a intentar. Ajá. O puede ser que ¡poc!
brinque porque pasé el miedo, la adaptación, estoy en zona de aprendizaje y nuevamente de dominio. Si llegas a zona de dominio, estás nuevamente en zona de confort. Totalmente. Ajá. No, En, piso. en PNL, a mí me gusta mucho esta frase que utilizamos. Te enseñamos a estar cómodamente incómodo casi todo el tiempo. Esa es la idea, que estés cómodamente incómodo casi todo el Sí. tiempo, porque eso implica que seas expansivo, que es la expansión para nosotros, la adquisición de habilidades, que es la adquisición de habilidades, la posibilidad de alcanzar tu máximo potencial. Y si tú lo piensas detenidamente, es mucho más sencillo de lo que la gente cree que es. Solo que no nos han dado el tiempo, no nos han brindado los conceptos de comprensión. Cuando una persona entiende el concepto, se da cuenta y entonces lo alcanza con mayor facilidad. Fíjate, yo tengo dos cosas. Uno, por ejemplo, Steffi Graf, que es la tenista que también fue muy campeona, decía que ella no le importaba el marcador, no sabía cuánto iba, porque ella jugaba punto por punto. O sea, lo que hacía es que ella tiraba la pelota y el objetivo era ganar el punto. Entonces, que ella sentía que de repente se perdía en la concentración de no saber y no querer saber el marcador, simplemente sentía, digamos, intuía lo que estaba pasando, pero iba punto por punto. Y eso me encantó. Pero eso sí, lo digo en mi experiencia, yo cuando empecé en el downhill fue algo muy chistoso porque yo empecé con bicicleta de montaña y fui avanzando. Pero el primer día que me aventé la primera vez en una pista, que ahora ya hay muchas cosas, por ejemplo, hoy voy a la Jusco y hay profesores, hay herramientas donde subes tu bicicleta y entonces te dicen, a ver, échate el cuerpo atrás. O sea, hay todos procedimientos para mejorar y ser mejor. Pero en mi época era, sígueme. ¿Por dónde? Por ahí. Y no sigues. Entonces yo iba con el grupo de ciclistas, unos avanzados, unos intermedios. Yo me sentía entrando a mi zona de miedo porque vas, ¿no?, en algo que no conoces, lo veo como muy claro. Y de repente un amigo me decía, tú nada más pégate a mi llanta de atrás. Si te caes, gritas. Entonces ya de ahí dices, a ver, otra vez, ¿no? Ok. Y te dicen, por aquí. Y cuando veías por ahí, pues tú no visualizabas que por ahí puedes bajar. O sea, solamente ves rocas y ves una cosa así y dices, a ver, otra vez. Y hasta que ves por dónde se metían ellos, pues era, pues chinga su madre, ¿no? Ahí vas. Sí, claro. Y pasas. Claro. O te caes, ¿no? Pero algo que pasaba mucho es que yo en mi primer año en el primer año de competencia, era el único que entrenaba de lunes a domingo. Y nadie lo podía creer. Porque yo, pues por suerte de tener mi propia empresa o no tener un trabajo fijo, yo todos los días me iba a las 7, 8 de la mañana, llegaba a la Jusco los lunes, que no hay nadie, me iba con mi chofer o con la persona que me ayudaba, y entonces era la única persona que entrenaba de lunes a domingo. Cuando toda la gente entrenaba sábado y domingo, o ya si era mucho, viernes, sábado y domingo. Y entonces el avance que tuve técnicamente, el conocer mi bicicleta, conocerme a mí, el quitarme los miedos de algunos brincos ¿no?, que te tienes que frenar y estar, porque pues, te puede pasar algo, ¿no? Sí, y aparte sí. estando solo, peor, ¿no? Sí. O sea, siempre si van a la Jusco no vayan solos, vayan dos, es mejor, porque sí te puede pasar, o sea, te caes, te pegas en la cabeza y estás solo y ahí te quedas. Pero sí te das cuenta que esas pequeñas cosas que van dentro de lo que es la constancia, la disciplina, ¿no? Yo me siento una persona indisciplinada. Y me dicen todos, claro que no. Le digo, bueno, en algunas cosas sí soy muy indisciplinado, pero en otras soy muy disciplinado. Entonces ahí es donde tienes que entender que sí puedes ser disciplinado. Yo creo que toda la gente, inclusive hasta, perdón que diga, hasta los huevones, son disciplinados. Porque son disciplinados para ser huevones. Porque no es fácil. O sea, la gente que no se quiere mover también adquiere esa habilidad de ser un huevón profesional. De cierta forma, no lo sé si a lo mejor está muy, muy loco eso, pero todo lo que haces constante lo vas perfeccionando de cierta manera. Sí, de manera, digamos, adaptativa o desadaptativa. Nosotros decimos, te conviertes en lo que practicas. Totalmente. ¿No? Cuida bien lo que estás practicando. Y en ese sentido, algo que mencionabas que me parece vital desde el planteamiento, fíjate que yo pienso que los papás en general
quieren, papás y mamás, me estoy refiriendo a las familias, ahora lo que estamos haciendo es algo que se llama acompañamiento parental en el deporte, porque sí se trata de incomodar. La cuestión es, incomódalo con propósito, primero, porque ahí lo que marca Emi es esto, vas a ir de tal a tal día, pero si tú vas sin ningún propósito, es un despropósito, no tendría ningún sentido. Si tú tienes claro el propósito, que eso es lo que ayudamos a los papás, a los líderes, a los coaches, tal, ¿cuál es el propósito de esto? Primero identificarlo, porque eso va a hacer que tu incomodidad tenga un propósito, si no, se va a diluir. Y el segundo es tener una incomodidad con propósito, sin acompañamiento, es la cosa más riesgosa y no genera ni bienestar ni salud mental. Tener una incomodidad con propósito y tener líderes, coaches y papás habilitados para acompañar el proceso es lo que hace el diferenciador del alto rendimiento. ¿Hay papás y mamás de alto rendimiento? Sí, son papás y mamás habilitados, es decir, que adquirieron habilidades de acompañamiento para sus hijos, que los hace que su rendimiento suba. Recordemos algo, la buena intención sin habilidad es un acto de irresponsabilidad. La buena intención sin habilidad. Ajá. Es un acto de irresponsabilidad. A veces yo veo coaches o papás o mamás o terapeutas. Sí, que por querer ayudar acaban... Que su intención es ayudar o es una intención positiva, pero no están capacitados o habilitados. Entonces, eso es un acto de profunda irresponsabilidad. Bueno, yo lo vivo con Luke, ¿no? O sea, por ejemplo, el Luke, que al final tiene 2 papás atletas, que hemos tenido ciertos procesos en donde él prácticamente nació en el gimnasio. Entonces su vida siempre ha sido de esta parte, pero aún así, pensando en que nosotros estábamos haciendo las cosas bien, nos enteramos a los 7 años que él pensaba que si no ganaba no lo queríamos, por ejemplo. Claro. Y entonces, a ver, ¿en qué momento le dijimos eso? No, se lo hicimos sentir. Por la pasión que tenemos, por estar ahí, ¿no? Y bueno, luego tuvimos la oportunidad de hacer el proceso que le hiciste y que ahora creo que ya tenemos que cerrar algo con el Chaparro porque te estás yendo muy bien, pero sí te das cuenta que también tienes que ser muy delicado. Tienes que ser muy delicado, tienes que saber cómo es tu manera de comunicarte con él. Hoy en día no funciona lo que nos dieron a nosotros. Hoy los niños tienen otra mentalidad completa y esa parte que hablas del acompañamiento y si por ahí hay papás que tienen hijos que están empezando en cualquier deporte, coaches también, que es súper importante. Yo creo que este es el arma de este siglo, ¿no? Entender el cerebro, entender qué es lo que está pasando dentro del atleta o de tu hijo, inclusive ya lo vimos, no nada más al deporte, sino hacia la música o hacia la escuela. Hacia la escuela igual, o sea, si tú acostumbras, pues vas a tener un alumno notable, ¿no? Claro. Sí, sin lugar a duda. Entonces sí es algo muy... pero creo que es bien importante que te des cuenta. Date cuenta y hazte cargo otra vez, ¿no? Sí. Tienes que darte cuenta y hacerte cargo teniendo estas cosas. Suena sencillo desde ahí, ¿no? Pues más o menos. Darnos cuenta es una habilidad. La conciencia es una habilidad y tiene fases. Eso es algo que se aprende. Nosotros nos dedicamos a la habilitación, valga la redundancia, de esto. Porque aquí es donde cobra sentido estas charlas, lo que hacemos, nuestros propósitos, porque es tratar de impactar a los demás justamente para que se den cuenta de qué me puedo habilitar, que a lo mejor no lo consideré, y a la intención, porque casi siempre hay una buena intención. Eso es vital entenderlo. Ponerle capacitación. Y cuando tú logras que eso suceda, volvemos al punto. Tienes un alto rendimiento que probablemente alcance su máximo potencial y entonces los llamamos entrenadores referentes, coaches referentes o papás referentes, que es lo máximo que pueden alcanzar a partir de esta incomodidad con propósito, con una mentalidad en crecimiento que, claro, los va a llevar a generar bienestar. Totalmente. Espérame, ¿y tú crees, perdón, nada más quería que me acordé de esta idea ahorita, dale. ¿Y tú crees que también entonces creo que este tipo de procesos también rompen con la idiosincrasia de ser mexicano? Porque el mexicano al final, por ejemplo, todo lo que es
por ejemplo, cuando tú hablas de acompañar y de motivar, de hacer, la gente lo ve como sacrificio. Los papás es que nosotros tuvimos que sacrificar para que el niño llegara y comprarle su raqueta de tenis. Y no teníamos dinero para que se entrara a tal lugar y sacrificamos, pero al final no era un sacrificio, era un proceso, pero también tenemos que ver mucho con la cultura, porque aquí también se prende mucho la cultura. La cultura del mexicano, por ejemplo, desde al final todos esos estudios de que seguimos el de decir buenas noches, disculpa, ¿no? Ciertas palabras que pues traemos arriesgadas de toda la parte del colonialismo de España, de sentirnos un poquito a lo mejor a veces menor, de servir, de sí, patrón, oiga patrón, ¿no? Que la gente muy común te dice, ¿no? ¿Por qué me dices patrón? ¿En qué sentido? ¿No? ¿Tú no crees que esa parte lo asocia también en que ya tenemos una mentalidad diferente y que se está creando una nueva? La culturización se relaciona con la mentalidad, sin lugar a duda. Depende mucho la cultura donde estás inmerso, cómo afecta tu propia mentalidad. Puede ser que una persona lo sienta como un sacrificio y además el hecho de que lo sienta así me parece muy válido. A veces es incómodo. Es incómodo, por supuesto. Lo que quiero decir es una habilidad fundamental en el acompañamiento es validar, ¿no? Préndete esta palabra, validar. Porque el hecho de que un papá, una mamá, un coach, porque también lo escucho en los coaches, sienta que es un sacrificio, per se no está bien o no está mal, es lo que siente. Y lo que siente es muy válido, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos para aliviar esa sensación que él tiene acompañando al papá y a la mamá para que puedan cumplir su función? ¿Me explico? Es un sí, la culturización afecta, pero hoy sabemos que el antídoto ante esa culturización es la validación de lo que esa persona está sintiendo, porque a lo mejor yo siento que hago un sacrificio y llego contigo y te digo, ay, eso no es un sacrificio, por favor. ¿Quién determina que es un sacrificio o no? Totalmente. El hecho per se, sabemos, acuérdense que es proceso. Si yo me quedo en el juicio de una emoción o de un sentir, eso está puesto en el resultado. Si yo privilegio el proceso, entonces lo que voy a hacer es tratar de entender por qué lo siente, cómo lo siente, sin hacer un juicio de valor. Así lo siente. Por ejemplo, con los niños, ¿no? Los niños necesitan mucha validación. Las personas que van a hacer deporte por primera vez necesitan mucha validación, porque a lo mejor para mí no es como lo sienten, pero para ellos sí. Entonces, eso implica una mentalidad nuevamente en crecimiento que me implica a mí habilitarme en validar. Y, por ejemplo, en ese aspecto, porque nosotros hace un par de episodios estuvimos hablando sobre el síndrome del impostor, ¿no? Y pensando en gente que es más joven, se escuchan ruido atrás es porque hay gente luego entrenando atrás, para que no se saquen de onda. Eso es una cuerda. No, entonces hablamos un poco sobre el síndrome del impostor, ¿no? Y creo que en edades más tempranas, o sea, cuando tienes 6, 7, 8 años, al final, pues, esa validación te la pueden dar tus papás, ¿no? De decirte si puedes, confía en ti, sé que lo vas a lograr, ¿no? O sea, ahí están estas figuras paternas ayudándote y apoyándote en ese proceso, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? Si eso no estuvo cuando eres más joven, luego estás en una etapa donde tú necesitas darte esa autovalidación, pero no sabes cómo dártela porque pues, nunca te enseñaron, ¿no? Sí, tendríamos que comenzar entendiendo qué es validar, o sea, qué pasa con esa autovalidación. Validar no necesariamente es simpatía, en el ejemplo que das, ¿no? Lo dijiste tú mejor, ¿no? Si puedes, esa fue la afirmación, ¿verdad? Claro, a ver, esto se trabaja, es una adquisición de habilidad lingüística y de comunicación. Pero ¿qué tal que yo siento que no puedo? Realmente yo siento que no puedo. Entonces tengo un chiquito de 8 años, de 7 años, ¿no? Con esa sensación y con esa creencia de no puedo. Y entonces yo llego y le digo, sí puedes. Cuando su estado emocional a lo mejor es de tristeza, tal. De confusión, de... A ver,
ahí lo que puede suceder de entrada es que lo estés invalidando. Claro, o sea, por intentar validarlo, lo estás invalidas. invalidando. Correcto. ¿Cachas? Ujú. Claro, a ver, esto es un concepto muy interesante porque lo primero que puede pasar con ese niño es que piense, Me estás mintiendo. está mal Que me sienta así. que me sienta así y está mal porque sí puedo y entonces está en mi control. Si yo no me siento de la forma que tú me estás diciendo y además tú eres una figura de cuidado y protección Claro, para mí, claro. me va a confundir. Uf. Es como mucho en el deporte, ¿no? Vemos con los papás y los niños o con los coaches de, sí jugaste bien, no deberías de sentirte así. Lo que pasa es que yo creo que no jugué bien, Claro. lo que sea que Y sea, me siento así. y me siento triste. Claro. Ajá. Si no me invalides, no invalides mi Exacto. sensación de que me siento mal y que podría haberlo hecho mejor. O sea, ¿Cómo? déjame sentir eso. ¿Cómo nos afecta esto cuando vamos creciendo y nos convertimos en adultos? Yo particularmente soy exatleta de alto rendimiento, representé a mi país más de 20 años en el selectivo nacional. ¿Cómo me afectó? Pues que no podía validarme, Claro. porque sentir miedo no era una opción para mí. Ujú. No deberías de sentir miedo. ¿Miedo a qué? Me decían. Bueno, pues de tener un estadio lleno y la posibilidad de ir a un Panamericano y tener el último tiro libre. Pues sí siento miedo. Pues no deberías. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sucedió? Que se distorsionó todo mi sistema emocional hasta que tuve conatos de ansiedad porque no era capaz yo de autovalidarme y decir lo que siento es miedo. Y sentir miedo no está es mal, malo, claro. ni está bien. Es sentir miedo. Ahora te voy a enseñar a que lo regules y lo Lo conduzcas. controles. Y eso es lo que hacemos nosotros. Eso es parte del alto rendimiento. No decirte no. Oye, Totalmente. por ejemplo, hablando de esto que hablamos, ¿no? De los niveles, que tienes como esta zona de confort, luego tienes la zona de miedo, luego la zona de Aprendizaje. y luego la zona de dominio. Dominio. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si tú quieres que la persona salte, ¿no? O sea, está en la zona de miedo y tú como entrenador, como papá, tú lo estás empujando, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues ya no sucede este aprendizaje, ¿no? O sea, a lo mejor pasa más de que la persona llega al resultado, pero pues porque lo estás forzando, ¿no? Y entonces ya no sucede. O sea, yo a lo que voy es, puede pasar el resultado, pero este proceso de autoconocimiento que hay en hacer el reto conscientemente se pierde, ¿no? Sí y no. ¿Qué pasa si empujamos a alguien a la zona de miedo? Puede lograr lo que buscamos, que vaya por esas fases tal y digamos lo logre. Sí, puede llegar. Sin embargo, si el acompañamiento no está puesto en una mentalidad en crecimiento, con ciertas habilidades de acompañamiento, lo va a lograr a costo de su salud mental. Por eso muchos de los atletas de alto rendimiento tal tenemos ciertas cuestiones psicológicas y mentales. Lo que buscamos es que lo empujemos, Claro. haya quien sepa acompañar y entonces pase por todas estas fases. Va a lograr lo mismo, solo que acompañado de bienestar o salud mental. Esa es la gran diferencia. Yo, las personas en general, coaches, papás, entrenadores, maestros, sobre todo personas que trabajamos en relación a la formación y a la competencia, líderes también, lo primero que les digo es, sí, vamos a romper el límite, ¿no? Porque eso es algo muy de coaches. El rol de coach es empujarte, ¿no? El rol, cuando estamos, cuando menos en esta parte formativa de los papás, es el acompañamiento más que el empuje, ¿no? Eso es algo de roles, ¿no? Pero si vamos a empujar los dos, va a empujar el papá, la mamá, el coach, el ambiente, el sistema, todos empujamos para que rompa el límite y nadie acompaña, Claro. eso es sumamente pernicioso y no va a generar mentalidades en crecimiento y eso no es alto rendimiento. Un burnout, ¿no? Puede llegar un burnout, puede haber trastornos de ansiedad generalizados, depresiones, cosas muy complejas. Entonces sí, rompamos los límites y llevemos a las personas esa incomodidad, pero antes habilitémonos en validación, negociación, protección, calibración, aceptación, reparación, una serie de habilidades que están dentro del acompañamiento
El que tú me digas, acompañamiento en liderazgo, acompañamiento deportivo, acompañamiento parental, el que tú me digas. Y ese es el diferenciador. Y también creo que algo importante que pasa es que, y bueno, y que tú me has contado en pláticas, es que hay atletas que vivieron 10, 15 años con el coach equivocado, porque era un coach que justo lo metía en la zona del miedo, que permeaba esto con la familia, hacían esa parte, venía el daño, como tú lo dices, pero era un campeón. Pero era por ejemplo, que hay personas que se acostumbran a competir enojados. Tienes que enojarte para sacar ese potencial. Y entonces cuando vienen todos esos análisis y todo el tratamiento que tú acompañas, dices, coach, está usted equivocado. Lo que usted tiene que cambiar, ¿no? Pero entonces viene ahora el encuentro generacional entre la tecnología y esto, y que tú me contabas que hay entrenadores que no creen, ¿no? Dicen, a ver, me estás diciendo, porque pues ellos fueron creados a la antigua, ¿no? Sí, yo no creo que los coaches estén equivocados. De verdad pienso que están convencidos que esa es la forma. Exacto. Y no les hemos podido acercar otros modelos de acompañamiento. Pienso desde ahí. Y lo otro es, las emociones son necesarias en el alto rendimiento, sí. Y para competir también. Ojo, alto rendimiento en el proceso también lleva algo de competencia. Si sabemos un poquito de funciones emocionales, vamos a entender que el enojo es la emoción que se necesita para competir. Dicho de otra manera, nosotros hoy podemos monitorear, ¿no?, en tiempo real un cerebro. Nosotros tenemos estos electroencefalogramas, ¿no? Se los ponemos al entrenador, al papá, al jugador, tal, ¡pam! Es vía Bluetooth y empezamos a monitorear la actividad cerebral. En 4 ondas cerebrales, esto es muy técnico, no tiene mucho sentido, que es gamma, beta, alfa y teta. Entonces, el enojo en alfa, es la misma emoción, solo que en alfa se convierte en pasión. Es una emoción que me permite competir, porque es una de sus funciones. Pero el enojo en gamma me va a sacar de control, me va a llevar a huir, a paralizarme o a luchar, perder el control del impulso por completo, pero es la misma emoción. El alto rendimiento implica que quienes dirigen, quienes están acá, quienes hacen deporte, sepan conducir emocionalmente. Si tú ves, por ejemplo, ¿no? Hace poco me invitaron a monitorear cerebros de directores técnicos, de DTs, ¿no? Imagínate lo que tiene que decidir un DT en tiempo real con el estrés, tal. Entonces, le ponemos la diadema y empezamos a monitorear y le pregunto, ¿cómo te sientes? Y me dice, súper tranquilo, ¿no? Y le pones la diadema y resulta que está en una onda cerebral que te dice todo menos tranquilidad. Lo que pasa es que si él asocia esto y no se da cuenta que en realidad esa no es... Él está controlando la química cerebral que necesita para tomar más y mejores decisiones, entonces puede ser muy limitante y volvemos a cómo el rendimiento se va a ver afectado. O sea, digamos que dentro del contexto de la situación, ese estado no está mal, por así decirlo. Ningún estado está mal. Más bien, exacto, unos son menos limitantes que otros. Unos son estados potencializadores, por ejemplo, el alfa te mantiene enfocado, la narrativa es positiva, tienes full engagement, tu nivel de concentración aumenta, puedes atender con mayor facilidad, tu memoria, tu mente asociativa es ordenada. Eso es un estado que se necesita para competir. Se entrena, es una habilidad. A diferencia del beta, que es donde estamos casi todos nosotros. Desenfoca, la narrativa es desorganizada, nos cuesta trabajo la concentración, se da este automatismo cerebral que es muy limitante. Un cerebro no entrenado hace 2 automatismos que son muy limitantes, muy, muy limitantes. El primero es que se va al pasado. Yo puedo estar teniendo esta conversación contigo y estar diciendo, ay, me hubiera tomado ese café.
Me fui al pasado, perdí la presencia mental. Significa que mi cerebro está poco entrenado. O puedo estar teniendo esta conversación contigo y estar pensando, enseguida que termine voy a intervenir con esto. Ajá. Y ya no estás estás tomando presente. atención. Te fuiste al futuro. Es un cerebro, lo hace de manera automática. Eso es un beta. Ajá. Ahí es muy difícil. Por eso a veces a las personas les cuesta trabajo escuchar. Porque están o adelante O atrás. o atrás. Ya. Y hoy Dios. sabemos a nivel neurociencia que la presencia mental es un estado cerebral Ya. que se denomina alfa. Alfa. Las habilidades de acompañamiento para coaches, para líderes, para papás generan alfas Morados. morados. Ajá. ¿No? Súper, Por más buena intención, si no estoy habilitada, claro. Entonces Oye. se puede decir que cuando yo puedo venir en ese estado que estoy, y por eso mi terapia también son las clases. Porque en el momento que estoy dando la clase, como tengo que dedicarme a ustedes, pero al mismo tiempo me autodedico a mí. por supuesto. Y entonces seguramente pasa eso, porque vamos a hacer la prueba de a la gente que está haciendo la clase, ¿qué le ¿Cómo pasa? terminan? Es que terminamos. Sí. Y además esto no lo eliges tú, al estar haciéndolo, respirando, más la programación que nos das, porque ahí es donde se programa. En PNL sabemos eso. Si tú vas a un curso y no están en esta onda cerebral, Sí, no van a ser receptivos. Y, por ejemplo, digo, en esta parte de PNL, yo no soy la verdad ningún experto, pero también entiendo que es un poco entrenar al cuerpo o buscar los momentos para estar en estos estados, ¿no? Entonces, ¿cómo el entorno, ¿no?, que tú creas como coach, como entrenador, como papá, hace que estos estados se favorezcan? bueno, nosotros buscamos entornos que llamamos entornos seguros y protegidos. Y eso depende mucho de la circunstancia y la situación. Lo más cercano a responder esa pregunta es entornos donde el acompañamiento valide, proteja, repare, todas estas habilidades. Pero, a ver, entornos, yo no soy experta, pero estos entornos donde tienen ciertas protecciones, tienen ciertas cuestiones de cuidado, pues claro, van a generar bases seguras, que son alfas, que se asocian al alto rendimiento. Va por ahí. Oye, ¿y podríamos ver cómo se ve? Sí, claro. Para que claro. la gente lo pueda ver. Sí, Entonces, sí. si lo están escuchando en YouTube, digo, en Spotify, entonces si quieren ver cómo funciona Váyanse a YouTube. Sí, es un encefalograma, ¿no? Esto es un electroencefalograma de 14 canales, este es de 14 canales, lo que nos permite monitorear cerebros en tiempo real. Y nosotros básicamente lo que buscamos, van a ver algunos colores y esos colores tienen un significado que se entienden como ondas cerebrales. Las ondas cerebrales aparecen a partir de cierta química cerebral y la química cerebral con la onda cerebral lo llamamos estado. Es un estado y es un estado interno. Esto es algo fisiológico que no podemos decidir. Sí podemos entrenar para promoverlo y provocarlo. ¿Alguno de ustedes quisiera? Tú. Bueno, yo, otra vez. ¿Tú quieres? No, tú, ¿Yo? porque sale más morado. A ver, Ay, sí. vamos. Hoy no es mi día. Ay, sí. Como hablábamos del rendimiento, el rendimiento también tiene que ver con un estado en específico, ¿verdad? Se llaman estados alfa, estados beta, estados teta. Lo que vamos a hacer es prender este electroencefalograma, que es vía Bluetooth, y entonces lo que va a suceder es que a través de un programa vamos a poder monitorear cómo está haciendo la actividad y detectar la onda cerebral. A niveles mucho más profundos ya te da un reporte, cuánto tiempo estuviste en alfa, cuánto en beta, cuánto en teta, cuánto en gamma, nos da un porcentaje y eso tiene un proceso interpretativo. Ajá. Okay. Entonces, si lo prendemos, bueno, en esto, sin perdernos del alto rendimiento, alcanzar el máximo potencial, cómo lo fuimos conjuntando con las incomodidades. Bueno, incomodar cerebralmente significa que te saque de la onda que usualmente, la onda cerebral y la química cerebral que usualmente tienes. Lo más común, la zona de confort para tu cerebro. La mayoría de nosotros estamos como en rositas, eso se llama beta. Ajá. Salir de esa zona de confort implica que vayamos entrenando tu cerebro. A mí algunas veces me nombran brain coach porque hacemos entrenamientos cerebrales más que psicológicos.
Y significa que te vamos llevando a un color que se llama violeta, que significa estado alfa. Y tiene ciertas condiciones cerebrales que se reflejan a nivel mental y emocional, como el involucramiento total, la atención, la concentración, la focalización, narrativas positivas, una serie de elementos que hace que tu rendimiento suba. Ajá. Pero sobre todo, lo que vamos a trabajar en el alto rendimiento, en el entendido de lo que hemos dicho, es que cada vez que tú vienes a hacer ejercicio, cada vez que tú te mueves, cada vez que tú respiras, cada vez que te activas, lo que va a suceder es que te vas a ir a colores morados. Mira, si yo te pido, por ejemplo, si me ayudas, y te paras y te pegas unos saltos o aplaudes, vas a ver cómo la respuesta va a ser otra. Si pudieras hacerlo, si saltas, como si cuando entrenas tal, vas a ver que la respuesta comienza a darse en azules. Incluso ahí ya viste azules, ya viste violetas, el cerebro se enciende en todas las áreas y esto es lo que nos hace que nuestro rendimiento ¡pam! Ajá. Por eso cuando yo la gente está conmigo trabajando, le digo, párate, cámbiate el lugar, porque sé que al pararse, mover su cuerpo, respirar, se van a ir a alfas. Y esa es una incomodidad con propósito. Esto es algo que a ti te conviene. El alto rendimiento, básicamente, como ves, es bastante sencillo, porque ¿quién no puede saltar? ¿Quién no puede aplaudir? En general es algo que podemos hacer. Hablar, y entonces generamos cerebralidades de alto rendimiento. Es decir, que hace que tu rendimiento se acerque más al objetivo que te estás planteando a partir de un proceso. Eso es algo importantísimo entender cuando hablamos en qué es alcanzar el máximo potencial. Alcanzar el máximo potencial entonces tendría que ver con una mentalidad en crecimiento que se desarrolla, una química cerebral que se entrena y una conducción emocional que se aprende entendiendo de emociones, identificándolas, regulándolas y desde aquí, si tú estás enojado en alfas, eso se traduce en pasión. Y una persona que está profundamente apasionada en la actividad, ¿no? Yo trabajo mucho eso con las personas cuando me dicen, es que no me siento motivada, no me siento motivado. ¿Qué importa? Para eso trabajaste tu cerebralidad y para eso trabajamos disciplina. Porque cuando estás motivado no necesitas mucha disciplina. Ya tienes la motivación. Pero cuando no estás motivado, la disciplina es... Lo necesitas. Por eso toda la diferencia entre que puede llevarte en ciertos momentos la motivación muy, muy alto, pero va a ser mucho más alto la disciplina porque es constante. Por supuesto. Y cuando la tienes no necesitas de esa habilidad. Es igual acá. Ajá. Cuando acompañamos, en lo que tú me digas, en acompañamiento parental, fraternal, amoroso, profesional, lo que nosotros buscamos es que la gente esté en morados, en estado alfa, porque entonces el acompañamiento se vuelve seguro y confiable. Ajá. Cuando una persona, si la acompaña, se siente confiada y segura, su rendimiento y adquisición de habilidades se dispara. Pero si una persona no se siente confiada, no se siente segura, eso va a limitar su rendimiento. Pero si además no solamente no se siente confiada y segura, sino que se siente muy amenazada porque yo quiero que ganes y si no ganas entonces ya no te amo. Ajá. Entonces lo va a llevar a algo que se llama gamas, que es un color rojito. Ese estado se llama estado de sobrevivencia. Y en la sobrevivencia los seres humanos o nos paralizamos, o atacamos, o huimos. Aquí nadie puede alcanzar su máximo potencial. Lo más que voy a hacer es sobrevivir, pero no alcanzar mi máximo potencial. Entrenar el cerebro es entender esto. El máximo potencial se alcanza en alfas, porque ahí no vas a estar en modo sobrevivencia ni en modo adaptación, sino en tu máxima potencialidad. Entonces crear ese entorno, ¿no? que favorezca esos estados, ¿no? Sí. Si lo queremos llevar nuevamente al deporte, si me preguntas a mí, una de las premisas que más investigo, porque hago investigación a través de estos electros,
es que por momentos no proveemos a los atletas de espacios seguros y protegidos, de cualquier orden, ya sea físicamente, psicológicamente, técnicamente, tácticamente. Y entonces, si eventualmente ese espacio no se percibe como seguro o protegido, y además le ponemos las amenazas que implica per se la competencia, ¿qué puede pasar? Que tengo atletas que casi todo el tiempo se están cuidando y protegiendo de manera sobrevivencia. Entonces ves atletas que están casi todo el tiempo agresivos o paralizados o huyen. No pueden alcanzar su máximo potencial. Y por ejemplo, y eso llevado a, digo, está fuertísimo, porque eso si tú lo llevas no a nivel deporte, pero a nivel sociedad, ¿cuántas personas se puede decir que están en modo sobrevivencia? O que tienen el entorno para alcanzar su máximo potencial como ser humano? Es un gran razonamiento y es motivo de una plática mucho más profunda, porque creo, no lo sé, pero mi perspectiva es que pocas personas en conjunto con los millones de mexicanos que hoy habitamos este país, creo que pocas tienen esos entornos y esas habilidades de acompañamiento. Y claro, por momentos, la mayor parte del tiempo, estamos modo sobrevivencia. Ahí es muy difícil alcanzar el potencial. Si yo tengo a alguien que recurrentemente me está amenazando, te voy a sacar, te voy a correr, te voy a cortar, Sí, imposible. Evidentemente eso no va a ser lo más potencializador. Por ejemplo, y pensando en el deporte como una herramienta para que, a pesar del entorno, hablando más desde un ámbito social, ¿no? O sea, que el deporte sea una herramienta para que las personas puedan apalancarse de eso, para que a pesar de su entorno, a pesar de que a lo mejor donde viven, donde viven, donde el entorno que los rodea no es favorable, que el deporte pueda ser ese catalizador para que a pesar de todo eso puedan tener bienestar. Qué bonito lo dijiste. Les comparto mi propósito porque está muy asociado. El propósito de Tandem Training, es espacios seguros y protegidos libres de violencia para los niños y las niñas que hoy van al deporte en este país. Y eso en el ecosistema deportivo es responsabilidad de todos nosotros, de padres, de coaches, de exatletas, porque cuando nosotros logremos entender que es responsabilidad también nuestra, entonces el deporte va a cumplir parte de su misión. Va a ser un lugar cuidado y protegido donde podemos entrenar habilidades de afrontamiento para la vida, de manera segura y protegida. Cuando nosotros logremos eso, cuando nosotros entendamos que los entornos deportivos, particularmente fuera de cualquier acto de profesionalización o de industria, habían o debieran ser espacios cuidados y protegidos y que ningún niño, ninguna niña sea violentado, entonces estaríamos hablando de alto rendimiento. Que ese es el propósito. Bienestar, claro, que nos lleve al alto rendimiento. Sí creo yo que si continuamos con situaciones de violencia sin ser muy conscientes, eventualmente esos chiquitos y esas chiquitas no pueden alcanzar su máximo potencial. No hay manera. El deporte es el pretexto, ¿no? Y quienes estamos alrededor somos parte del instrumento para que eso suceda. Está cañón y creo que muy alineado también con nuestra visión como LEAP. Y pues creo que es clave lograr que esos espacios puedan existir, ¿no? Que realmente, porque no vamos a poder cambiar la sociedad, o sea, no vamos a poder cambiar y lograr que todos los espacios del país sean seguros o que sean espacios de crecimiento. La verdad es que hay una complejidad que va muchísimo más allá y, como decías, es algo que podríamos hablar horas y ni siquiera vamos a encontrar una solución, pero lo que sí está en nuestras manos como deportistas, como atletas, como coaches, como personas involucradas en el mundo del bienestar es eso, es lograr crear espacios, ¿no? Donde las personas puedan encontrarse a sí mismos, puedan conocer, puedan crecer y que lo puedan hacer de manera segura, ¿no? Y la gran pregunta es el cómo.
¿Cómo yo puedo lograr esto? ¿Cierto? Pues a lo mejor no logramos en la masificación. Sin embargo, el propósito comienza desde nosotros mismos. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, el cómo, esta es una vía. Hay proyectos como este maravillosos donde tú puedes acceder a cierto conocimiento que si lo practicas te vas a habilitar. Y eso per se ya va a ser seguro para quien esté en contacto contigo. Y eso hace un diferenciador. ¿Cómo trabaja tu química cerebral? Trabaja tu cerebro y tu cuerpo. ¿Cómo? Habilítate, valga la redundancia, en habilidades de acompañamiento seguro. Validación, comunicación, protección, negociación, calibración, reparación, aceptación. ¿Cómo? Márcate un propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que sea que hagas? ¿Cuál es el propósito de venir a hacer ejercicio para ti? Si tu propósito está muy puesto en el resultado, ¿verdad? Pues entonces solo date cuenta que estás desarrollando una mentalidad fija y que eventualmente eso no te va a dar los resultados que esperas. Pero si tu propósito acá está en llevar un proceso que te habilite, adquiera ciertas habilidades y la recompensa no sea inmediata, entonces estarás abocado hacia el alto rendimiento y tu máximo potencial. Y eso es lo más seguro para el ecosistema deportivo. Empezar por mí. Conozco muchas personas que casi, o muchas veces me dicen, levantarse a correr a las 7 de la mañana es súper saludable. ¿Lo haces? No. La concordancia entre lo que yo hago y lo que le pido que haga el otro es lo que te puede llevar al alto rendimiento. Y eso es bastante sencillo si lo piensas. O sea, ¿te refieres a como la congruencia entre como hacer lo que estás diciendo, ¿no? Que debes hacer? ¿Cómo puedo proveer de regulación emocional si yo no me sé regular? ¿Cómo te corregulo? Pero ¿qué tal que te digo y tu mente lo ve y tú lo puedes observar? Esto en color azul o en color violeta se llama corregulación a nivel cerebral. Ahora déjame explicarte desde la habilidad psicológica cómo logramos esto. Imagínate que yo tengo un coach que sabe hacerlo, un papá que sabe hacerlo, una mamá que sabe hacerlo. Estás creando toda una red de apoyo. Estás creando un ecosistema deportivo, un ecosistema empresarial, un ecosistema que lo que va a generar es que esa persona, al ser acompañada de esta forma, se sienta confiada y segura. ¿Qué va a suceder? Que eventualmente va a aprender a autorregularse, autoprotegerse, autocuidarse, autovalidarse, autonegociar con sí mismo. Lo va a aprender por sí mismo. Y esto se vuelve expansivo. Claro, porque ellos lo comparten con otras personas y se va haciendo una ola, ¿no? Por supuesto. Y eso genera muchísimo bienestar. Una ola de bienestar. Una ola de bienestar. Suene como suene, así más o menos es. Está cañón. Pues la verdad es que creo que ha sido una plática pues muy interesante, ¿no? Hemos tocado muchísimos temas. No sé si quieres compartir algo más sobre esto que estamos platicando. Pues más una invitación. En cualquiera de los ámbitos que te dediques, si tú estás acompañando, mi invitación es a que tú mismo te formes, tú misma te formes, tú misma te formes desde las habilidades del acompañamiento seguro y confiable, porque sé que eso generará bienestar, y el bienestar, si le pones una mentalidad de crecimiento, nos lleva a alcanzar nuestro máximo potencial. Cuando una persona está ahí, en general, se vive con mucho disfrute a pesar de la adversidad. Y hay quienes pueden acceder a esto. Completamente. ¿Vientos, Emi? Pues no, pues a mí me deja muchísimas sensaciones de todos los sentidos, pero le veo
Eso es algo, pues es algo increíble, la verdad, poder tener esas habilidades. Creo que también todo el mundo a lo mejor puede pensar, y no me gustaría que la gente se quedara como que qué difícil es hacer eso, es casi imposible. Yo creo que no, simplemente es la actitud, lo dice todo. Mira, una de las frases que me encantan de liderazgo es: ser líder es hacer sentir a los demás especiales. Y eso es súper importante. Cuando tú haces a una persona, aunque no la conozcas, especial, esa persona la vas a hacer sentir bien, las vas a llevar a salud, Rosita. Sí. ¿No? Entonces, tú como líder, en lugar de llevarlos a la zona roja, ¿no? Hay que llevarlos a la zona rosita, haciéndolos especiales. Y creo que si tú amas lo que haces, te gusta tu trabajo, disfrutas estar con los demás, eres una persona que compartes, creo que ahí es el primer paso, ¿no? Y si no estás acostumbrado a compartir, yo estoy seguro que todos amamos algo, todos tenemos algo que nos gusta mucho, simplemente tienes que enfocarte a eso, y pues es algo muy fuerte, ¿no? Que nos deja la plática, y pues gracias, la verdad estuvo muy padre. Creo que tendremos más programas también, bueno, más podcasts y todo, pero pues qué padre. Sí. Muchas gracias por haber compartido todo. Sí, yo también digo, ya para cerrar, creo que también me llevo mucho eso, me llevo ganas de reconocer mi esfuerzo. Sí. Me llevo ganas de reconocer mi esfuerzo y de buscar una vida en alto desempeño, ¿no? En lo que pueda. Como dices, creo que algo bien importante de ser líderes es, primero, nosotros vivir realmente en bienestar, o intentar vivir lo más cercano a una vida de bienestar, para que la gente que nos rodea, pues podamos crear ese espacio para que ellos también puedan vivir, ¿no? en bienestar. Entonces, pues me llevo igual muchas sensaciones, muchas cosas que pensar, muchas ganas de seguir mejorando, ¿no? De seguir creciendo. Entonces, eso muchísimas gracias. Recordarles que en Tandem Training hacemos alto rendimiento deportivo con toda esta explicación, y ahora en conjunto con nuestros grandes aliados. Y creo que eso es una forma linda de terminar esta plática, ¿no? Lo dijiste muy, muy preciso. Cuando menos intentémoslo, las veces que sean necesarias. Bandler, que es con quien yo me certifiqué, al final de la certificación dijo algo que a mí me cimbró. Las personas pueden olvidar tu nombre, pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir. Creo que eso es importante en lo que nos llevamos hoy. Cómo al final del día alcanzar tu máximo potencial te deja esa sensación de bienestar. Súper. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Adiós, ustedes. Leapers. Bye, bye.